Muy buenos días. Muchísimas gracias por encontrarnos nuevamente en esta actividad precongreso para el Laboratorio de Recursos Naturales y Vida Silvestre, la Arnavici, de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, Costa Rica, y el programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Centroamérica, en el marco de los cursos, talleres y charlas de formación precongreso y preparándonos para el tercer Congreso Latino de Cambio Climático, sede Centroamérica. Es un placer estar reunidos hoy en esta segunda sesión del taller Plagio y Antiplagio, el cual inició el 1 de septiembre con la colaboración de la máster Nidia Nova Bustos, quien es editora de la revista de Ciencias Marinas y Costeras, y a la vez es académica de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Hoy le damos nuevamente la bienvenida para desarrollar la segunda parte de este proceso, de este taller que ha generado tantas preguntas, que nos ha motivado tanto porque hay muchísimo interés sobre el tema. Y bienvenida, Nidia, muchísimas gracias por en este día que celebramos el 200 aniversario de la independencia patria. Es un placer tenerla con nosotros y aprovechar para seguir fortaleciendo y desarrollando capital humano en nuestra región. Bienvenida, Nidia, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Agradecer, Liliana, por la invitación y continuar con este taller. Voy a probar. ¿Me puedes indicar si ves la pantalla? Sí, nos falta solo el modo presentación. Ahí está. Perfecto. Sí. Listo, perfecto. Ok. Continuamos como la misma dinámica del primer taller, ¿cierto, Liliana? Que me interrumpes cuando hay consultas o eso. Ok, bueno, pues de antemano agradecerles. Importante motivarlos para que escriban sus preguntas o comentarios a través del chat o a través del simbolito de preguntas en este webinar. O bien, y conforme vayan apareciendo, yo voy a interrumpir a Nidia para que compartamos y Nidia nos aclare las dudas que tengamos al respecto, a fin de que sea más dinámico y también que las preguntas queden en el momento en que Nidia está comentándonos sobre ese tema. Adelante, Nidia, y gracias. Bueno, pues muchas gracias. La anterior taller vimos que era el significado de plagio, algunas plataformas que se usan para identificarlo, sea como yo, mi papel fundamental como editora de la revista y como académica también de la Escuela de Biología, que utilizamos la herramienta el Turnitin, que es una inversión que hace la Universidad Nacional. Hoy voy a hablarles de cómo evitar ese plagio y cómo citar adecuadamente el uso de referencias idóneas nos evita hacer un plagio. Antes de iniciar, pues, el proceso de educación se hace siempre desde la etapa temprana. Entonces, nosotros, reitero, nosotros los docentes somos un peldaño súper importante en este proceso de capacitación y de enseñar a nuestros futuros biólogos, investigadores, y en donde tomo esta idea de don José Martí, un cubano político y poeta. Cuando se es joven, se crea. Cuando se es inteligente, se produce. No se adapta, se innova. Se mediana, se copia. La originalidad se atreve. Dentro de cada proyecto de investigación, idea o proyecto de cursos o eso, pues es donde nosotros como docentes evaluamos la originalidad, pero siempre tomamos ideas de otros investigadores y otras personas que han hecho
la forma como nosotros citemos, la forma como parafraseemos, pues vamos a evitar lo que es el denominado plagio o autoplagio. Esa es una curva en donde normalmente el riesgo de los alumnos de primer ingreso de cometer un plagio o autoplagio pues es muy bajo, conforme por la poca experiencia, el mal uso que se hace de algunas referencias, el no conocimiento del uso de plataformas o de bases de investigación, en el cual ya los alumnos de pregrado las bases, ya conocen dónde encontrar información, dónde encontrar artículos y lamentablemente los valores más altos de plagio pues se conocen en los centros de posgrado, los estudiantes de ya un alto nivel académico y las publicaciones pues lo ideal es que fuera menor a los de primer ingreso, pero la realidad es que como ahora todo lo encontramos por internet, todos tenemos acceso tan fácil, entonces estamos incurriendo a cometer nosotros mismos este error. Pero ¿por qué los investigadores o los estudiantes, independientemente de secundaria o de primer grado o segundo nivel, pues va a permitir? Bueno, porque no saben citar, no se les ha enseñado a citar, en donde no saben si están haciendo el trabajo correctamente, en donde entregan sus trabajos de investigación, revisiones bibliográficas, resúmenes, no saben investigar. Entonces no se les ha dado esa formación de qué usar adecuadamente el método científico que va a partir siempre de la observación. No entienden el concepto de plagio, aún no manejan el concepto de plagio, con lo cual pues piensan que es correcto comprar trabajos de otras personas. Ok, me mandaron a hacer el resumen de tal libro o me mandaron a hacer resumen de tal capítulo de un libro de ecología, bueno, lo compro. Entonces, eso también hace incurrir en los estudiantes. Y los profesores, falta que inculquemos, estemos recalcando en cada contenido, independientemente matemáticas, sociales, ciencias, que la ética es parte importante de nuestro desarrollo como profesionales. Entonces, los profesores a veces no entendemos cuáles son los objetivos de educación, o sea, nuestro papel como educadores es importante porque ahí es donde no se ha inculcado, no se le ha indicado y por ende pues hacer trampa latinoamericana o a nivel mundial pues es parte de nuestra cultura, hacer trampa para salir más rápido y entregar sin quemarme de pronto muchas pestañas. Pero ¿por qué citar? Bueno, cuando uno toma una idea, uno hace una observación de una investigación, uno empieza a buscar, empieza a leer. Entonces ahí es donde es el primer, digamos, filtro de cómo evitar el plagio. Yo empiezo a leer qué hay de esa investigación, guardo esos documentos, sea un artículo científico, sea un libro, sea un informe, ya documentos que se manejan en la red como páginas como Rincón del Vago, Wikipedia, pues no son las más idóneas para buscar información y eso es importante indicar de dónde se tomó la información y el saber de dónde se tomó la información pues me va a dar más confiabilidad que es una información que está siendo evaluada, que está siendo corregida y que está siendo validada por personas a nivel nacional e internacional. Entonces, lo ideal siempre es usar documentos que tengan crédito, que tengan información. Información me refiero a que venga el título, que vengan los autores, que vengan el año, que venga la paginación, el nombre de la revista, la fecha en que se aceptó, la fecha que fue revisada. Eso como parte de un artículo científico. Si es un libro, pues debe indicar toda la información de los autores, el lugar de donde se editó, la fecha y quién es la casa editora para dar más credibilidad. ¿Qué es lo que debo citar? Bueno, se debe citar todo. Datos estadísticos, que ya pues tenemos una corriente que son los accesos a toda la base de información. Entonces, hay investigadores que ya, aparte de publicar y ser aprobado su artículo, tienen toda la base de datos en Excel, toda esa base de datos que son 1,000, 2,000, 3,000 datos públicos. Si yo los uso para hacer una investigación, una comparación, yo tengo que citarlos quién fue el autor original que tomó esos datos. La información no es única. Nosotros lo que hacemos a veces es comparar nuestros datos con otros y es importante que pues en el área de ciencias nosotros no usamos una cita textual entre comillas, no lo usamos dependiendo de la cantidad de palabras, sino que hacemos un parafraseo. Hay otras áreas que sí lo utilizan la palabra textual.
Si yo parafraseo es porque tomo la idea de otros investigadores, entonces yo uso mis palabras, si definió ecología, tal persona, yo cito con mis palabras, defino ecología, pero tengo que poner los autores o el autor que tomó esa idea. Entonces, y utilizar ideas de otros investigadores, no solamente de uno, sino de varios, es importante citarlos. Entonces, no es que un párrafo me va a venir solamente con un único, o una introducción con una única cita, una referencia, sino que tienen que ir pues acompañado y eso le da confiabilidad. ¿En qué partes de un documento? Un documento normalmente lo manejamos en un orden entre introducción, metodología, resultados y conclusiones. Todas estas partes tienen que tener sus citas. Algunas van a tener mayor cantidad de referencias, otras en menor cantidad, pero normalmente la introducción lo que vas a contextualizar en qué se va a fundamentar el trabajo, entonces vamos a hacer un tipo marco teórico, entonces ahí yo tengo que utilizar fuentes, algunas un poquito más viejas o clásicas, dependiendo del área temática, y unas más novedosas para ver un marco contextual de lo que se está aportando a la ciencia. Metodología o materiales y métodos. Si yo voy a replicar una metodología que ya está aprobada científicamente y hago algunas modificaciones, lo ideal siempre es referenciarlas. Los programas estadísticos al análisis que hago, siempre referencial y la versión, porque actualmente pues los programas software, R están actualizándose, incluyen paquetes estadísticos y lo ideal es siempre pues que se ponga la cita, porque recuerden que la metodología es parte de que si yo lo hago en Colombia, si lo hago en Cuba, si lo hago en Costa Rica, pues sea replicable. O sea, yo puedo usar la misma porque esa es una de la parte, digamos, fundamental de un artículo científico. Y la discusión pues va a ser el apartado que tiene mayor cantidad en porcentaje de referencias, porque ahí voy a apoyar o refutar el trabajo para poder responder a la investigación. Entonces, dentro de un documento, pues voy a encontrar en todos los apartados referencias citadas, y así como están en el texto, tienen que estar en la lista de referencias, y las que están en la lista de referencias tienen que estar dentro del texto, tienen que hacer un match entre lado y lado. Hay publicaciones que yo puedo usar que aunque no estén ya impresas o abiertas al público, pero que ya están aprobadas por la revista científica, uno lo que pone, porque no tenemos todavía ni la página ni el volumen exacto, pues lo colocamos lo que es el impress. Puedo citar algunas comunicaciones personales de investigadores, siempre es adecuado, dependiendo del área de investigación, si ayuda a resolver esa pregunta de investigación, o si se hicieron modificaciones de cierta metodología, que fue un ejemplo que pongo ahí, según Navas, en una comunicación personal, se debe deshidratar la muestra un alcohol de 60%, y luego teñirla a un cristal violeta. Posiblemente el valor de porcentaje era un 40%, entonces se hizo una variación y se le da crédito al investigador que se hizo esa modificación. Por ser una comunicación personal, esta no va a la lista de referencias, esa es la única que no va a ir en la lista de referencias. ¿Qué son las fuentes de referencias? Bueno, las fuentes de referencias es de dónde voy a tomar esa información. Lo ideal es tomar de artículos científicos que tengan o que sean evaluados, que sean revisados, que sean aprobados, que tengan toda la información. Aquí es donde pues hay un paréntesis, ya abro lo que son los artículos que pues se han publicado en revistas depredadoras, hay que tener un cuidado muy grande, eso es una charla que se puede dar posterior, pero hay que empezar a juzgar, digamos, qué es un artículo bueno y malo con ciertas características. Los libros técnicos son muy importantes porque son de especialistas, posiblemente de diferentes regiones, en donde aportan a un tema específico y eso es información de fuente primaria que es la, digamos, validada a nivel internacional. Las fuentes secundarias pueden ser revistas de público general o blogs o algunos periódicos o resúmenes, pero sí hay que tener como una lupa de que sí es cierto o no, porque no ha pasado por un proceso de evaluación, es decir, una crítica constructiva que se pueda hacer al mejorar el documento. Y pues las páginas no confiables, ni siquiera en secundaria ni ya en bachillerato, pues el Wikipedia pues es una página que guarda mucha información, pero pues no está revisado realmente por especialistas. Entonces, lo ideal es siempre irnos a las fuentes primarias para tener un documento. ¿Cómo escribo las fuentes? Bueno, hay formatos. Uno de los que manejan independientemente de la ciencia es el formato APA,
que es una estandarización de cómo citar adecuadamente ciertas referencias y cómo normalizar. Con eso, pues va a depender también de la revista. La revista, digamos en el caso de Ciencias Marinas y Costeras, que soy la editora en jefe, manejamos formato APA, la última actualización, que es la 7, con ciertas modificaciones. Bueno, pero el autor va a decir cómo, cuáles modificaciones. Bueno, en las instrucciones de autores indican cómo se debe citar un libro, cómo se debe citar un artículo científico, un resumen de un congreso, y así posteriormente se les da a cada uno. Y así cada revista pues hace sus modificaciones. Fotografías, mapas de otros investigadores, tenemos que tener permiso de eso para poderlos usar y por ende pues también ponerle la fuente que puedo usar. Cuando hay material que yo uso, por ejemplo, Liliana hizo un mapa de algún levantamiento de niveles de nivel de agua y yo no lo pongo como autoría, pues voy a incurrir en un error garrafal. Dime, Lili. Disculpe la interrupción, pero es muy interesante el asunto de los permisos para los mapas. Esto, ¿cómo lo resolvemos? ¿Le escribimos un correo al autor y le pedimos permiso? ¿O a la revista donde está publicado el artículo? ¿Cómo nos aseguramos ese permiso? Además de la citación correcta en el documento. Si se hace una citación idónea, es decir, se está refiriendo al autor que está publicando en otra revista, con eso pues ya no estás incurriendo en un error. Lo ideal es contactar al autor principal que creó ese mapa, pedirle permiso o informarle que se le va a tomar prestado para, con el objetivo de cierta investigación, pero siempre se debe citar, siempre, siempre. Normalmente, bueno, en el caso de Regmar está la imagen, si pues se considera como figura, va a ir su leyenda en la parte inferior y ahí indica la fuente. Entonces se pone entre paréntesis por decir Piedra Castro 2019. Entonces ya con eso, ese Piedra Castro 2019 tiene que aparecer en las referencias y en las referencias va a decir en qué artículo o en qué libro o en qué documento sale todo, digamos, de dónde se tomó esa fuente, que fue la imagen que se está discutiendo. Muchas gracias, Nidia. Y tenemos otra pregunta. Mari Vargas dice, ¿cómo hacer cuando hay información que ya es conocida por la mayoría, pero no está integrada en una fuente confiable? Por ejemplo, el impacto que causa la construcción de una carretera en el medio ambiente alrededor. O se puede decir que se percibe basura alrededor. Esas percepciones personales se pueden poner sin cita. Mientras lo compruebes con resultados, sí. Pero lo ideal, si no hay, como indica la señora, alguna fuente, basarse en los conceptos básicos de ecología, en algún libro que tenga la editorial y eso. Pero sí, como que lo ideal es buscar fuentes primarias para poderlo justificar. A menos que dentro de su investigación la pregunta está respondiendo eso, entonces ella va a ser, digamos, la primera persona que va a poder, digamos, considerarse que va a responder a esa pregunta. Muchísimas gracias, Nidia. Y seguimos recibiendo sus preguntas a través del chat de Zoom o bien a través del Facebook Live. Ok. Continuando, pues hay una diferencia entre los años 50, 60 en publicar un artículo y actualmente. En los años 50, 60, encontrar un artículo científico, pues tocaba ir a una biblioteca o tratar de contactar por medio de una carta al investigador, lo cual podría durar entre 6 y 8 meses mientras llegaba el remitente y él nos enviaba una copia o un levantado de fotografías de ese documento. Y pues actualmente en la web, en el internet, pues podemos encontrar todo, pero aquí es donde hay que empezar a tener una lupa en el ojo para discriminar qué es fuente confiable y qué no, porque todo lo que está todo en internet, pues todo no es confiable. Entonces con eso pues hay que mirar algunas cosas. En esto entramos en lo que tenemos que empezar a alfabetizar. Los docentes tenemos que empezar a enseñarles junto con los bibliotecólogos, que es una sinergia muy interesante,
que nos ayudan a ellos a capacitar a los estudiantes de buscar palabras claves idóneas dentro de esos buscadores de información. Porque si yo voy a buscar chayotes y mangos, pues me va a tirar el internet cualquier cosa. El internet no va a saber cuál es mi pregunta de investigación. Entonces, esas palabras claves que yo voy a meter en el internet, sea en la base de datos o en el Google, nos va a empezar a discriminar qué va a ser más adecuado o no para utilizar como fuente y empezar a descargar esos documentos y empezar a analizarlos y leerlos. ¿Cómo los estudiantes cometen los plagios? Bueno, muchos de los, el porcentaje más grande, perdón, Lili. Antes de que avancemos, y disculpe que la interrumpa, tenemos otra pregunta de doña Ana Gómez, y dice que los reportes de instituciones, publicaciones como las de CEPAL, la ONU y sus instancias, que si estas pueden ser referencias y cómo deben ser utilizadas. Se utilizan como un informe, puedo categorizarlo como de primer orden y segundo, porque, bueno, ya instituciones como la CEPAL o la FAO, pues son personas reconocidas a nivel internacional y nacional de que cumplen un papel fundamental dentro de la ciencia. Entonces, se citan como informes. Entonces, esa información que pues tienes que analizar, redescribir, parafrasear y poderla utilizar, pero sí es documentación que es válida para usarla. Ok, muchísimas gracias. Y podemos continuar. Entonces, pues este gráfico traté de simbolizar pues la cantidad de porcentaje que encontramos de los trabajos escritos, ya sea investigadores o estudiantes. El mayor valor que tenemos es un 83%, es a la rodeación de palabras, que es lo que se le llama, digamos, un parafraseo. La forma, como yo puedo decir el concepto de ecología, es muy diferente a como lo puede decir otra compañera u otro colega. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero siempre citarlo. Copia ante pares es lo que se denomina como muy parecido al copiar y pegar, copy-paste, que es llegar y empezar a reordenar de diferentes ideas, de diferentes párrafos, pero no estoy poniendo la fuente de esa información. Ahí es donde se está incurriendo garrafalmente en el plagio. Inventar fuentes, aunque ustedes no lo crean, es un 19%, es muy normal, donde empiezan a crear apellidos, los años, los nombres de las revistas o de los libros o de los informes, en donde, en el caso, yo como editora de la revista, yo me doy a la tarea de revisar referencia por referencia a ver si existe, si está correcta, a veces le falta un apellido, a veces cambian la inicial del nombre, el nombre de la revista, entonces eso es inventar las fuentes como tratar de impactar a la revista, decir, uy, es que el trabajo tiene 200 referencias, es decir, uy, es una búsqueda de información muy grande, pero ¿cuánta realmente es válida? Y eso. El 5% son los artículos no publicados que están en proceso de estar en publicación o que fueron, digamos, que se quedaron en medio proceso de un comité editorial y nunca fue ni rechazado ni aprobado, pero eso es un artículo pues no es muy confiable porque no ha sido validado a nivel, digamos, de expertos. Y pues el núcleo plagio es un porcentaje, 15%, que es lo que normalmente se debería ser el porcentaje más alto, pues que todo lo novedoso, cada artículo pues sea nuevo, respetando, digamos, las fuentes y de dónde se tomaron la información. ¿Dónde es que cometen las personas el plagio? Bueno, el escritor fantasma, dime. Perdón, otra vez interrumpiéndola. Es que me llamó mucho la atención el tema de los artículos no publicados y, y su uso, porque, y la razón me encantó que es que no han sido validados por los pares aún. Con bastante frecuencia se utilizan informes como de las prácticas profesionales supervisadas o como los documentos de informes de cursos que a veces se citan los estudiantes. Entonces, el ideal es no utilizar esos y buscar aquellos que ya hayan sido publicados por alguna revista. Sí, si yo tengo por decir, un 40% de esa referencia, el trabajo empieza a dudarse porque no ha sido validado el uso de esas fuentes. Lo ideal es que la mayor porcentaje de referencias que estás usando sean de primer orden.
de artículos o libros o informes que han sido validados. Entonces, que el porcentaje sea 1 o 2, muy bajo, y sea excepcional porque no hay nada más, y que en el texto quede es porque nadie más ha hablado, nadie más ha investigado en el área específica o respondido a la pregunta de investigación, pero lo ideal es que no, porque no ha sido validado por expertos. Y nos dice don Wenner, bueno, buenos días igualmente. ¿Cuál es la fuente de esta gráfica que estamos viendo y en qué país se realizó ese análisis? Hizo un collage, se puede decir, el porcentaje más alto, que es el del 83%, tomé de varios artículos científicos, como desde la taller número 1, pues empecé a tomar información. Esto es más que todo tirado a Latinoamérica: Colombia, México, Chile, Costa Rica y Venezuela. Gracias, Nidia. Ok. Entonces, ¿cuáles son como los tipos de trabajos? Bueno, el escritor fantasma, sea que inventaron el nombre o que quiero poner a una persona que pues es de mucho renombre en el área científica, pero que no aportó nada, ni siquiera saben cuál es el contenido del artículo, ni siquiera sabe cuándo se hizo el muestreo. Entonces, esos son los escritores fantasmas. Hay que tener muchísimo cuidado porque sí también se está incurriendo en un error de plagio. La fotocopia, pues copiar textualmente el collage que se hace de varias fuentes sin alterar. Entonces, es decir, copio un párrafo de un artículo de Liliana, copio un párrafo de un artículo de Nidia, copio un párrafo y hago un collage y trato de ver que haya una secuencia lógica de lo que se está interpretando. El trabajo del surrullo, pues quiere decir pues que empieza a hacer igual ese collage de palabras de varios investigadores, trata de reordenar las ideas, pone las fuentes, pero no hay una coherencia en la lectura. Entonces ahí es donde uno dice, pero bueno, esto como que el párrafo anterior estabas hablando de esto y después me estás hablando de esto. Una forma de poderlo ojear es que en el párrafo anterior está hablando en tercera persona y después me habla en primera persona. Entonces esas mezclas es donde empieza a haber no coherencia dentro del texto. El pobre disfraz es empezar a inventar fuentes, que es, si es un artículo que está hablando de cambio climático y hay una investigadora de renombre, que aunque yo no sé ni tengo el paper completo, la pongo y relleno para, digamos, como llenar, digamos, la información. Muchas veces el estudiante lo que falta es motivarlo para entregar trabajos, no entregar trabajos por entregarlos y cumplir, sino que sean trabajos, que sea un proceso educativo en donde ellos aprendan a redactar, aprendan a escribir, y uno como docente pues les va a dar críticas siempre constructivas a mejorar lo que es el proceso de escritura dentro de un documento. El autoplagio, el que yo me robo, aunque no me cito, si ya sé que yo trabajo en cierta área temática, soy la experta, pero ya no me autocito, y eso también es cometerse autoplagio, porque utilizar imágenes o mapas, que si hice un trabajo en el 2000 y vuelvo y trabajo otra vez en el 2021, no le pongo la cita. Entonces, lo ideal es siempre crear, si es en el caso, uno, que yo me estoy autoplagiando, crear nuevas imágenes, crear nuevos mapas, pues en 21 años pueden haber muchas herramientas que nos puedan mejorar y la experiencia de ese investigador. A veces, cuando uno está buscando... Dime, Lili. Es que hay otra pregunta. Nos dice doña Roxana que cuando se revisa una tesis y me llama la atención una frase o un párrafo que ponen de otro autor, cuando quiero citar en el trabajo bibliográfico esa frase que me gustó, ¿a quién debo de poner? ¿Al tesista o al que usó como referencia de esa frase? Si no vas a buscar la fuente original de donde sacó el tesista, usas al tesista. Si tú vas y buscas a las fuentes originales, usas las fuentes originales. Muchísimas gracias. La cita olvidada es porque cuando estamos haciendo la búsqueda de información y empezamos a bajar un paper, 2 papers, y cuando vemos tenemos 100 papers, ya no sabemos en qué carpeta meterlos, si es metodología resultados. Entonces siempre tiene que haber un orden y de marcar adecuadamente y guardar los archivos para que ninguna cita se nos pierda.
porque no pueden haber párrafos sin citas. Pueden haber, en el caso si es algo nuevo que se está refiriendo el investigador, pero si yo encuentro dentro de un artículo científico un párrafo sin citas, estoy aludiendo que ese investigador está aportando algo a la ciencia, pero si cuando yo lo paso por la plataforma, en el caso de Turnitin, está en otro texto, eso es plagio. Entonces también hay que tener cuidado que las citas olvidadas pues incurren a esto. Cuando está casi ya el documento listo, como ya uno lo está leyendo 1, 2, 3 veces, 4 veces, uno ya no lee cada punto y cada coma, porque ya como que uno se lo aprende. Lo ideal es que otra persona, colaboradora del trabajo, que no ha visto todo el documento, que sepa y ha aportado el trabajo, que lo lea detenidamente, y con eso pues vamos a ver si hay una incongruencia de ideas, si faltaron algunas fuentes, si esta forma como se está redactando, eso nos va a ayudar a mejorar lo que es la redacción. El crimen perfecto es cuando algunos estudiantes ya tienen la experiencia de hacer un parafraseo perfecto, que uno dice, pues, pucha, este estudiante redacta también, está usando las fuentes, pero pues ya también ahí, uno si ya conoce a la persona, tiene experiencia, pues es muy difícil empezar a dudar de esa persona. Entonces, lo igual es que ya pues se considera ya cuando es muy, 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 muy camuflado, pues tener que considerarlo el crimen perfecto dentro del plagio. Esa fue, igual, esta la tomé de esta de la Universidad de Ramón. Esos son datos algo viejos, digamos que estamos hablando del 2021, en donde se hizo una encuesta a los estudiantes, en donde el mayor porcentaje dice que el 50% haber dejado el trabajo a otros. Es decir, yo empiezo el documento y después dejo la tarea a otros que lo terminen, pero no termino de revisar y filtrar antes de entregarlo el documento. Entonces ahí también pueden haber un error, digamos, de parte de los autores que no leen detenidamente. Un 25% es cuando yo declaro que leí un párrafo del compañero porque estoy terminando el informe y lo copio textualmente, pongo la cita. Entonces, también incurrir por falta de tiempo y no hacer una búsqueda de información de la investigación. Muchos declaran que copian los textos idénticos, así como lo encontramos en un artículo y hasta ponen la cita y todo, pero eso es plagio copiado completamente. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y el porcentaje también de los más altos es que muchos se consideran deshonestos al copiar el trabajo sin que él se enterara. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado, considerar también que otro compañero les hiciera el trabajo, pero la autoría es mía. Es decir, si Liliana, yo le digo, hágame el trabajo, pero al final pongo mi nombre nomás, no la pongo ni como coautora. Y algunos que dentro del texto pues están las citas fantasmas, no están citadas, no están dentro de las referencias, no está dentro de las citas, entonces eso también se considera plagio. Y pues algunos, y esto es una que aunque es un porcentaje bajo, comparándolo en 13%, declara que otro compañero le hiciera el trabajo, pero hay una realidad, año 2021, que hay compañías que se dedican a hacer los trabajos de los estudiantes, cobran por esos trabajos, pues los entregan. Y la tecnología ahí es donde pues ha facilitado esa práctica, pero es donde nosotros como docentes tenemos que enseñarles de que no, hay que aprender. Usted aprende y construye cometiendo errores. Aunque le llegue el documento tachado de rojo y eso quiere decir, bueno, el profesor se sentó, revisó, le corrigió, vio que hay algunas ideas que no están coherentes, entonces eso pues hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué incurre este error? Dime. De hecho, nos comenta doña Gabriela Pino que hay sitios en la web donde se alteran los textos para redactarlos y que aparezcan como propios. Y Mari Vargas nos dice que como recomendación sería apropiado que se dé un curso de redacción como curso libre, sobre todo para los funcionarios de la UNA, para repasar todos estos conceptos sobre parafraseo apropiado. Muchas gracias a doña Gabriela y a doña Mari por sus aportes. Ya que lo comenta doña Gabriela, también hay otra forma de plagio, es si el documento que Liliana publicó en X revista en español, lo pasan a francés o lo pasan a portugués, la traducción.
Es un texto, lo que es traducido, pero ya no, eso se considera plagio porque si no le dan la referencia o lo ponen como autoría propia de otro autor, están incurriendo en un error garrafal. Entonces, sí, ahorita la tecnología tiene ventajas y desventajas. Entonces, es donde la ética de cada profesional y en donde nosotros tenemos que inculcar esa línea tan débil. Es incurro en error o me quedo aquí no haciendo nada. Entonces, tampoco pues los extremos. Un hábito saludable es que ver en cualquier documento tenga, sea en un sitio web, sea en un documento, una revista, en un artículo científico, en un libro, pues maneje lo que es el copyright, que es la forma inglesa de protección de la propiedad intelectual, que otorga a los creadores el permiso de los derechos exclusivos y controlar para eso cómo va a ser el uso de esta información. La revista y muchas de las revistas, dentro de todas las capacitaciones que hemos tenido, y es parte de lo que también les enseño a los estudiantes, es que pues aprendan a manejar esta licencia Creative Commons, que es de acceso abierto, es decir, ustedes pueden usarla, no tienen que pagar, se aloja en un sitio web, y dependiendo del uso que se hace, va a quedar claro qué es lo que yo puedo utilizar. Tengo como ejemplo, en el caso de la revista Ciencias Marinas y Costeras, con lo cual pues manejamos lo que es la atribución no comercial. Ninguna persona puede llegar y cobrar porque puedas descargar un artículo, cobrar porque lean tu artículo, cobrar porque puedas citar o usar esa fuente de información. Y el compartirlos igual es que se pueden reciclar de manera siempre dando la autoría a esos investigadores. Y Liliana Piedra y Carlos Muñoz, por decir, publican en la revista Ciencias Marinas y otro investigador va a usarlo, pues en donde pueden tener es darle a los autores y la revista que fue la que le dio el aval, digamos, ese proceso editorial para publicar. Igual, así cada editorial, cada revista maneja un antes de que continúe, nos dice doña Roxana que cuando no es necesario poner las referencias bibliográficas y nos pone un ejemplo. En una presentación de PowerPoint es necesario poner las referencias o en otro tipo de presentaciones. Es necesario cuando tenemos una imagen en la presentación poner la referencia o cuando usamos una frase que está en ese artículo, o hay algunas ocasiones en que podemos omitirlo. Lo ideal es tener una práctica que todo se le ponga a la fuente. Digamos, esta imagen que tengo aquí, superior derecha de copyright, aquí yo debía haber tomado una fuente. Esa la tomé, digamos, de Google. Entonces ahí debe de ser fuente para darle atribución. Esto lo incluyo, bueno, no lo incluí yo, pero en los estudiantes cuando me hacen las presentaciones sí les pido para irles cogiendo el hábito de que todo pues tiene que ir citado para que vean, bueno, entonces tomé esta imagen, pero y como que hay algo raro, que empiecen a tener esa lupa si es cierta, si todo lo que viene en la imagen es correcto de lo que se está tratando de transmitir. Documentos como artículos científicos, respondiéndole a doña Roxana, libros editoriales, lo ideal es siempre tener sus referencias. Presentaciones de PowerPoint, depende. Hay algunos congresos que en la actualidad sí piden que se pongan las referencias si es una ponencia oral. O si es, bueno, si es un póster, digamos, ese sí, la originalidad es del investigador porque está creando su póster. Si ya son charlas no tan formales, no tan académicas, podríamos no poner las referencias y documentos, informes como bueno, no, es que todo debería tener referencias, es lo ideal, como para decir de dónde se tomó. Un ensayo no se usa referencias, uno hace una revisión, digamos, bibliográfica con tus palabras, pero ya no es en una forma como tan científica que se escribe, sino una forma como más poética, por decir, en mi percepción. Entonces ahí yo no incluyo, digamos, las referencias. Si de pronto así le respondo a doña Roxana. Muchas gracias, Nidia. Y también doña Cinia González nos pregunta, ¿qué sucede con páginas de Facebook de carácter científico que solicitan a los miembros del grupo reportar datos y luego copian la información y la publican como si fuera suya?
aunque los datos sean reportados por muchas personas? Uy, ahí se empieza un proceso complicado legal porque hay que verificar y quién fue el primero. Entonces ahí es donde entra una disyuntiva. Siempre debería respetarse. Si Liliana, que trabaja en el laboratorio, como ejemplo, que trabaja en la Escuela de Biología, tiene una set de datos y yo voy a usarlos, lo ideal es que yo la referencie a ella, que los datos fueron tomados, ya sea de Liliana Piedra, su equipo investigador, o del laboratorio que representa. Entonces ya no hacer eso, incurro yo en un error de plagio. Estoy robando derechos de autor de que son de ellos. Pero Si nos siempre... dice Wenner también que esa situación de las páginas de Facebook también suele pasar con publicaciones científicas de Twitter. Ah, bueno, sí. Yo Twitter, perdón, no lo manejo mucho. De las redes sociales que no. Bueno, entrando aquí, las palabras pueden robarse, son publicadas, sí, pero hay una ley, debe haber una ley que los castigue, hay leyes del copyright, las palabras propiedad intelectual es donde son conceptos, pues tenemos que respetar y es donde está la ética de cada investigador. El ejemplo que di, que si yo veo que los datos del proyecto de Liliana o el laboratorio de Liliana me sirven para complementar mi investigación, lo ideal que yo sé que son de ella, yo debo citar a esa persona o el equipo investigador. Ya robarlos, pues ahí empieza un proceso que si en el caso de Liliana o sus colaboradores se dan cuenta que yo los estoy usando sin su permiso, sin consultarle y no los estoy referenciando, pues empieza una demanda legal a futuro, que eso pues ya en los últimos años es muy normal que se esté dando que también, yo me enteré en la mañana de estudiantes que toman exámenes de otras universidades como creando los propios para aplicarlos dentro de su academia. Entonces ahí también pues hay un error y hay denuncias ya que empieza la ley como a jalar el mecate y tener, digamos, como, bueno, una reacción de que ya no todo es permitido, ya hay algo, ya hay alguien nos está criticando, entonces ya una conciencia de que eso no tenemos que hacer. La trampa siempre pues va a ser visible a otras personas. Tarde o tempranamente la trampa va a ser visible. Esta es, no se ve muy bien, se ve muy Nidia, perdón, antes de que continuemos, porque está muy interesante esta discusión del uso de las redes sociales y lo que publicamos ahí. Nos dice doña María Amalia que en el caso de las redes sociales, estas pueden servir como fuente de análisis y en casos específicos pueden servir como fuentes de situación. Nos dice doña Ana Gómez que en el caso de programas de ciencia ciudadana, los datos los publica el programa, aunque sean tomados por otros. ¿Cómo se regulan estos programas o proyectos? ¿Cómo reconocen el aporte de aquellas personas que están dando la información para esos proyectos? También doña María Amalia nos dice, como Nidia indicó, debemos preferir el uso de fuentes primarias. Voy a abrirle el espacio para que nos comente sobre esto y tenemos otra pregunta interesantísima aquí en el chat. Sí, en el caso de los programas, si es un equipo grande como de asistentes, toman los datos en campo y después aportan a esa base de datos grandes, y el mérito, como decir, bueno, fue Liliana, fue Nidia, pues no es poco visible, sino a la entidad a la que, entonces lo ideal es siempre dar la referencia a esa entidad, a la que maneja toda esa base de datos. Es lo ideal siempre citarlo. Esa fue una preguntita, y no sé si había otra, Lili. Lo de las redes sociales, como María Amalia, que quería aportar que también sirve como medio de contacto a investigadores. Nosotros como investigadores también hemos tenido como un cambio de poder contactar y crear redes de colaboración. Entonces, si yo ya veo en el Twitter que hay alguien que está tomando fotografías en cierta área temática, lo que hago es contactarlo para de pronto entablar comunicaciones. Entonces, es una forma también que nos ayuda a crear redes internacionales de colaboración de investigación. Y tenemos aquí
Wimer, que nos dice el autoplagio, ¿cómo se puede comprobar? Y también en relación con el autoplagio nos plantea doña María Amalia, el plagio lo debe moderar en primera instancia la persona autora, y en casos de textos publicados, las revistas se apoyan en el Turnitin. Don Wenner nos dice, por todas estas situaciones es fundamental fomentar la ética en la investigación científica. Sí, a la primera preguntita de autoplagio, con esa revisión de estar corroborando, en este caso la plataforma que usamos, el software Turnitin, en donde nos permite ver si Nidia Nova está reciclando un mapa de cierta investigación, no le hace modificaciones y ella no misma se está citando. Eso sería como una instancia. Otra forma de corroborar el autoplagio, cuando se envían a esos paros expertos en el área temática, muchos evaluadores dentro de su veredicto dicen, Nidia, mire que esta señora o este señor está aquí, aquí y aquí, en ciertos artículos está usando la misma imagen, no se está autocitando, es de la misma. Asumo que es ella o él, porque la revista maneja lo que es el doble ciego, pero dice, aquí me parece que es esta persona que se está autorreciclando, pero no se está citando, te está cometiendo un error. Entonces, el filtro de evaluadores junto con la plataforma de Turnitin y el ojo de la expertise del editor nos permite evitar esos errores, que al final la que va a poner la cara es la revista y evitar pues que haya publicaciones duplicadas en otras revistas científicas. Muchísimas gracias, Nidia. Ya hemos completado las dudas que nos aparecen en el chat, así que podemos continuar. Y los invitamos a seguir participando. Interesantísimas todas las dudas, todas las consultas y los comentarios, porque aportan muchísimos elementos al tema que estamos tratando. Bueno, aquí hay 6 pasos que, bueno, la imagen no me lo permite, pero sí más o menos tengo otra visión. El primero es para poder parafrasear y saber interpretar y sintetizar un documento, pues tengo que leer y leer y leer y leer de varios investigadores en varios idiomas y sacar mi interpretación y con eso pues voy adquiriendo mayor experiencia. Cuando ya tengo una idea de un párrafo, lo tengo que volver a leer para entender si yo estoy tratando de usar mis palabras o dentro de la lectura que hice otros investigadores estoy copiando algo. Entonces ahí estoy haciendo la segunda revisión. La tercera paso sería reflexionar. Si yo estoy leyendo el párrafo nuevo que parafraseé de otros investigadores, ok, ¿qué significa esto para aportar a la ciencia? ¿Qué es lo que yo quiero decir con este párrafo para que otras personas me lean? Y con eso doy un retroceso y veo si hay una secuencia con los párrafos anteriores o los párrafos posteriores, hablando, digamos, como en medio de una introducción o en la discusión. Con eso, siempre lo ideal es leerlo y referirme a, ok, esta idea con esta fuente, esta idea con esta fuente y las citas que tienen que aparecer correctamente. Entonces, ya sea que van al inicio, si van al medio o van al final, pues va a dar el peso, digamos, importante el aporte que se está haciendo a esta investigación. Y cuando yo parafraseo un texto, no signifique que voy a usar mis propias palabras, porque yo estoy usando otros investigadores qué significa ecología, lo estoy interpretando. Y ahí trato de aportar algo novedoso a la ciencia, pero siempre con fuentes. Entonces, lo ideal es siempre leer, leer y leer, pensar y repetir con sus propias palabras y que haya una coherencia dentro de la lectura de ese documento. Entonces, la primera vez hacer esto pues va a costar un par de horas, un buen par de horas y la práctica es el maestro. Entonces parte de lo que yo he tratado de inculcar con mis estudiantes es que, bueno, a los chicos de primer año se les enseña ciertas formas, el segundo ya uno como docente les exige un poquito más, pero no quiere ver un avance que cuando lleguen a una defensa de tesis, pues ya vea un proceso de que ellos ya han mejorado el proceso de escribir, el proceso de expresarse adecuadamente y no están cometiendo el error, digamos, de plagiar o autoplagiar información. En el internet, como les digo, hay de todo. Tienes el micrófono
Gracias, perdón que la interrumpa nuevamente, pero tenemos dos comentarios. Doña Daisy González nos dice que con toda esta información que la Master Nova nos ha compartido, se hace necesario, si no casi obligatorio, introducir un curso a nivel de estudios generales o incluso a nivel del bachillerato en secundaria para que los estudiantes aprendan a redactar y a citar diferentes fuentes. Interesantísima la propuesta que nos hace doña Daisy. Sí. Dije en el internet hay de todo, tenemos material educativo, tenemos imágenes, tenemos fotos, tenemos bases de datos, tenemos artículos o información de primera línea o segunda línea, pero entonces en donde ustedes tienen que tener, o cada investigador tiene que decir, bueno, esto es correcto lo que estoy leyendo, y al saber o discriminar si es correcto o no, es porque yo he estado leyendo el tema, conozco el tema, tengo un análisis de cómo decir, bueno, esta información, este video, este link o esto que me están aportando no es apropiado. Además, que vengan con las licencias del copyright, la información para decir, bueno, es fuente que están con derechos de autor de otros investigadores para darle mérito. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, leyendo, citando, haciendo resúmenes y con eso pues tratar de citar, tener siempre el orden de las fuentes. Bueno, cuando ustedes o cuando hacemos una búsqueda de información, por decir, en mi área temática, arrecifes coralinos, bajo tanta información que cuando yo lo descargo, uno tiene que acostumbrarse, un hábito es a poner el primer apellido de ese documento, si es un artículo científico, el año y poner alguna palabra clave porque eso nos va a ayudar a discriminar y después crear carpetas. Esto me sirve introducción, resultados, su discusión. Porque así yo voy a tener encasillada la información, esas fuentes para que no se pierdan, no se conviertan en cintas o ideas que no tienen una fuente o una cita y con eso pues puede incurrir en un error garrafal. Trate de tener un orden dentro de la documentación. Si yo tengo introducción y estoy redactándolo, pues sean con viñetas o pie de páginas, algunas revistas que lo están usando en el área química, o la cita, ponerlo inmediatamente después de terminar la frase. Sean 1, 2, 3 fuentes, pero que siempre la coloquen, porque si yo espero hasta el final poner las fuentes de terminado el documento, ya no sé si puse esto en la introducción o si puse en la discusión. Entonces siempre eso estar revisando. Entonces, aunque yo ya hice el trabajo de investigación de buscar la información, estoy en el trabajo de campo y ya voy a escribir el documento, la búsqueda de información es constante, actualizarse es constante. Entonces, siempre voy a estar leyendo, siempre voy a estar teniendo información pertinente para aportar, digamos, a mi información. Con eso, ahí es donde el investigador va a tener un análisis crítico en decir, ok, este artículo, pero ojo, yo esto lo leí en este y en este, ¿cómo? O sea, ahí es donde estar leyendo y leyendo y el parafrasear la práctica. A veces, cuando nos sentamos a escribir un artículo científico, que me voy a sentar aquí 2 horas para escribir el artículo científico, la introducción, 2 horas que nada se me ilumina. A veces entro el tráfico, estar moviéndome, lo importante es llevar una libreta a campo. Esas ideas ráfagas que vienen nos ayudan a darle un sentido. Ok, ya puedo empezar con esta idea. Entonces, esas son ideas para las personas que están empezándose a formar, empezar en el área de ciencias, a escribir de esta forma. Y siempre acostumbrarse a conocer cuál es la normativa o la forma de estandarización. En mucha parte de la Universidad Nacional manejamos lo que son las referencias APA, porque es una estandarización. Entonces ya con eso nos acostumbramos, que al principio es, qué cansado, una coma, el paréntesis, que esto y esto. Pero ya el hacerle un hábito en todos sus trabajos, igual, cada profesor de química le va a pedir una cosa, el profesor de biología le va a pedir otra cosa. Esa es la realidad. Cuando ustedes salen como futuros profesionales, en el campo hay miles de revistas y cada revista pide su cosa o cada editorial pide su cosa. Entonces, acostumbrarse que hay que normalizar y con eso podemos mejorar y evitar lo que es el plagio o el autoplagio de los investigadores. Tenemos un comentario de doña Roxana. Bueno, una pregunta en realidad.
Las imágenes con las que ilustro un trabajo de investigación, se debe poner la cita de la imagen. Sí, tiene que ponerse la imagen, la leyenda, que es como el subtítulo que va a venir debajo, normalmente lo que biología maneja así, y eso, la fuente que va a ir entre paréntesis, por decir, si es un mapa de Liliana Piedra Castro 2019, en las referencias tiene que aparecer Piedra Castro 2019, no indicar que fue el mapa, ya con eso lo podemos ver dentro del documento. Y Nidia, un asunto que me pareció muy interesante hace poco es que APA permite hacer la citación de TikToks. TikToks, ¿no sabía? Ajá, ¿cómo ven esto en el trabajo científico, en poner esta citación dentro de un artículo científico? No lo he visto, Lili, no me ha tocado entre los artículos que hemos revisado, creo que todavía somos de la etapa vieja, pero a eso vamos, tenemos que modernizarnos, tenemos que incluir. APA ha hecho muchas actualizaciones en pro de mejora también de la publicación, entonces hay muchas fuentes, ideas que tenemos que ir como adelantándonos, no que con lo que ya hoy sabemos nos vamos a quedar 5 años, no. A la vuelta de la esquina tenemos que incorporar una nueva tecnología, incorporar nuevas cosas. Entonces, y hay que ir en la vanguardia para no quedarnos atrás de obsoletos para seguir publicando. Y lo del TikTok sí no te puedo responder, Lili, no lo sabía. De pronto, como de forma de blogs o eso, como en formas de foros, que hay revistas que se está incluyendo los blogs de comunicación, que digamos, está el artículo y que puedan comentar, pero no es una forma de que, bueno, si Liliana o Nidia hizo una crítica, pues un aporte o no algo nuevo del artículo, porque no ha pasado por un proceso de evaluación. Sí, nos dice don Wenner que actualmente algunas revistas ya permiten citar los TikTok y los Twitter dentro de publicaciones científicas. De hecho, hasta tienen una norma ya para de cómo de citarlo. Es lo ideal, se va a normalizar, ajá, para que no cada persona pues lo pueda poner de cierta forma. Entonces, ¿cómo puedo evitar? Bueno, se evita el plagio reconociendo, teniendo un orden de la información, fuentes de primer orden, lo ideal, que esa fuente de primer orden tenga todas las características, nombres, título, páginas, número de donde se está citando, nombre de la revista. Siempre hay que atribuir, a menos que sea algo muy propio de Nidia Nova, que lo estoy afirmando con mi conocimiento y mi investigación lo está haciendo, pues eso y esa idea o ese párrafo pues no va a dar con citas. Entonces eso es un aporte que está haciendo a la ciencia la investigadora. Siempre hay que tomar de fuente. Miren que siempre he repetido durante toda la charla las fuentes, las referencias, porque lo que yo voy a conocer o voy a descubrir no fue así, espontáneo, fue porque hay una experiencia de lectura de otros investigadores de lo que se ha publicado. Entonces, ese copy-paste que normalmente vemos en los primeros años cuando hacen los informes de los cursos, es donde nosotros como docentes tenemos que alfabetizar al estudiante, decir, bueno, estoy revisando tu informe, esta forma como estás transcribiendo de esta fuente y evidenciarle al estudiante, no en forma de regaño, sino en forma de crítica constructiva. Mira, de este lugar, este párrafo se vio aquí y aquí en esta fuente. Entonces, el Turnitin a los docentes nos ha permitido y el estudiante tiene que estar abierto a esa crítica, porque la idea es irlo moldeando a mejorar, digamos, esa práctica de escritura sin que haya el copy-paste para entregar el trabajo y ya salir de la mano. ¿Cómo prevenimos? Pues esas prácticas. Bueno, capacitar. Que tenemos aquí el comentario de doña María Amalia y dice que si para citar imágenes aplican regulaciones diferentes a la de la citación tradicional. Por ejemplo, el uso de imágenes, cuadros, tablas, gráficos, figuras elaborados por otros autores deben contar con una autorización expresa de la persona autora o que la imagen en cuestión establezca sus propias reglas de uso. Sí, está la normalización. Entonces, ahí cada
revista o cada entidad editora debe indicar, ok, Liliana va a usar esta fuente o este mapa, que es de ella misma, pero o no lo está citando adecuadamente, o va a usar un mapa de Nidia, pero no le pidió permiso, entonces eso hay que cumplir con los criterios de cada una de las revistas donde vayan a publicar, o editorial donde vayan a publicar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que capacitar, tenemos que hacer charlas, tenemos que informar para concientizar que el plagio es un delito, que el plagio es una trampa y que muchas veces por desconocimiento de que es plagio se comete. Entonces ahí es donde empezar a capacitar y dar jornadas de sensibilización. Esto es plagio, esto es lo que tienes que evitar y además que el estudiante tenga una recepción a recibir esas críticas constructivas de que cuando ven el documento, en el caso un documento Word, con ese montón de pantallas de que este párrafo está en este artículo, este párrafo está en este artículo, no sea de que la profesora es que no le caigo bien, me quiere poner un 0, sino que se tomó el tiempo la docente a revisar y enseñarle adecuadamente cursos. Toda la formación es escribir, es practicar. ¿Qué consecuencias? Hay que enseñarles a los estudiantes de que, bueno, y entre los docentes tenemos que comunicarnos que, bueno, en tal curso me pasó esa experiencia, bueno, en biología, entre nosotros ya nos compartimos, bueno, esta persona me hizo plagio, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué debo hacer? El acompañamiento de la dirección y la subdirección y pedir la asesoría legal para ver cómo se prosigue. Porque ya no somos ciegos ante estos procesos y que pues el estudiante también no tenga temor, sino que sepa que hay que hacer lo correcto, no que hasta que me castiguen ya voy a hacer lo malo, sino hay que hacer lo correcto. Y el proceso de enseñanza que dijo, creo que doña Roxana, de que, bueno, ¿cómo se cita? ¿Cómo se parafrasea? ¿Qué es una cita de primer orden? ¿Qué es una cita de segundo orden? Pues, ¿cómo es enseñarles qué es una fuente primaria para usarla? ¿Cómo se usa? Entonces, es importante que de todas las aristas, pues, abarquemos para evitar problemas y solamente, pues, el estar escribiendo nos va a ayudar a mejorar lo que es el proceso de plagio. El profesor, el editor, dime. Perdón, es que nos dice doña Daisy que qué sucede cuando uno hace una investigación, elabora un cuadro o una tabla, si pone fuente diciendo elaboración propia o esta es mi autoría dentro de un mismo documento que estoy elaborando. Si son datos tuyos, eso depende también de las normas de la revista o donde estás publicando. En el caso, digamos, de revistas Ciencias Marinas y Costeras, si son datos nuevos y no hay fuente, es porque se está aludiendo que ese investigador son los primeros que están reportando los datos. En otras revistas sí te piden una leyenda abajo que diga fuente propia. Hay áreas temáticas que sí lo permiten, pero depende de la normalización que tenga cada revista. Si ya yo voy a tomar los datos que doña Daisy usó y yo no los pongo como datos de doña Daisy, sí estoy incurriendo en un plagio, porque si no le pongo nada, entonces Nidia los investigó, los halló como primera vez y eso es incorrecto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por seguir enviando sus consultas. Y a Nidia también porque nos ha ilustrado, nos ha quedado muy claro muchas cosas que siempre son dudas cuando trabajamos con un documento. Y vamos a continuar en eso. Aquí son cosas que podemos ver como docente o como editor de revistas, es bueno, que hay incongruencia lecturas dentro de ese texto, que uno dice, bueno, estás hablando en tercera o primera persona en el anterior párrafo, la gramática, el uso de la narración, los tiempos verbales, que no hay una conexión de ideas porque tomo un párrafo de aquí, tomo un párrafo de acá, entonces, y las citas, fantasmas o las citas que no son realmente que están aportando al documento, pues ahí es donde nosotros tenemos que ser esa lupa de enseñarle a los estudiantes. Si se pide que se escriba en este formato y me lo entregan de este formato, posiblemente fue que llegó y descargó el documento en otro lado y ni siquiera tuvo el tiempo de modificarlo. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Y que cuando uno ve, ya sea los extremos, no hay referencias, no hay citas, o hay muchas referencias o citas en un párrafo de un par de líneas, pues también uno empieza a dudar de que, bueno,
sí es cierto que él está haciendo un parafraseo idóneo, está haciendo la búsqueda de información adecuada, entonces con eso pues son cosas que tenemos que poner atención nosotros. ¿Eso qué implica? Tiempo. Sí implica tiempo porque antes lo que duramos revisando un informe de un primer año, media hora, ahora implica un poquito más de tiempo, pasarlo por la plataforma. Eso implica ver, bueno, discrimino qué es similar y qué no es similar y empiezo a leer ya con más lupa y después podría abarcar unas 3, 4 horas por documento. Entonces, pues, pero es parte de lo que creo que a los estudiantes les va a servir esa retroalimentación a futuro para mejorar. Una reflexión que quisiera hacer, como ir cerrando, pues el ámbito académico exige identificar condiciones y licencias de uso de los diferentes recursos de información, aplicándolas en el ejercicio adecuado de la citación, de la elaboración de la lista de referencias y siempre respetando los derechos de autor. Sean estudiantes de corta edad o ya con experiencia o ya con mucho renombre, pues siempre tenemos que respetar los derechos de autor. Siempre hay una normalización, por eso se crearon las normas APA o normas Vancouver o cualquiera, para normalizar y tratar de reconocer. Entonces, el robar ideas de otras personas y ponerlos como nombre sin que se den cuenta, pues estoy incurriendo. Entonces, esta imagen quiero hacerla que, bueno, aunque sea escondida la trampa, reitero, pues va a ser visible y la tecnología nos ha permitido también tener esa facilidad, pues, de revisar. Eso les tenía, digamos, para hoy, Lili. No sé si hay alguna preguntita. Muchísimas gracias, Nidia. Y realmente es importantísimo este planteamiento que nos hace Nidia, dado que necesitamos trabajar fuertemente en la recuperación de los valores éticos, no solo de los científicos, no solo de los estudiantes, sino en general de la sociedad. Este planteamiento que nos hace Nidia el día de hoy es fundamental. Tenemos que construir conocimiento basado en los pilares del trabajo de otros, pero reconocer el trabajo de otros a través de la citación es fundamental cuando hablamos de esos valores éticos y morales que son fundamentales en la sociedad. Nos plantea doña Roxana una preguntita y dice, en un trabajo de investigación no hay que llenarlo de referencias bibliográficas. Esa es la pregunta de ella. Dice, tiene que poner su propia fuente propia. ¿Hasta cuándo se debe tomar en cuenta esta situación? O sea, como, ¿qué tantas referencias bibliográficas puedo usar? O si uso hasta, como usted nos decía, 200 para demostrar que conozco todo eso. No, la idea también de que un documento nuevo es que se vea que Nidia Nova está aportando, que aunque está usando citación, hay algo nuevo que está aportando. Tampoco un porcentaje muy bajo, porque entonces van a decir, bueno, y está haciendo un collage de lo que esos investigadores. Un valor depende. Si nos vamos al extremo de una revisión bibliográfica o un tema muy actual, pues obviamente pues va a haber una gran cantidad de documentos actuales, 1 o 2 años para ser novedoso. Si es un artículo que está haciendo una descripción de una nueva especie o eso, pues voy a usar clásicos y algunos muy pocos de temas o de referencias muy nuevas porque es un tema que no se investiga. Entonces depende de la pregunta donde se quiere llegar a encontrar. Entonces, los extremos, como siempre, son malos, ni nada, ni mucho tampoco, porque también pues se recarga. Y también eso es parte de la normalización que tienen las revistas, que tienen un límite de páginas. Entonces, si la revista Ciencia Medidas, todo el documento, introducción, materiales, resultados, discusión, resumen, dicen 25, con las figuras es 25. Entonces, el investigador tiene que ver cómo acomoda lo que quiere escribir en esos 25, en donde tienen que ir incluidas las referencias. Entonces, eso es parte de la normalización, porque si no me pueden llegar, y me ha pasado, me han llegado artículos de 50 páginas, en donde uno dice, Dios, ¿cómo alguien me va a ayudar a evaluar si no hay una retribución, digamos, económica? Porque es un tiempo muy valioso el investigador. Entonces, los extremos no, también depende del área expertise y del área temática, creo que es fundamental.
Nos plantea doña Cinia González, ¿cuál es el procedimiento legal si encuentro un plagio en una publicación por parte de otro investigador? En otra publicación asumo en otra revista. La revista debió haberse dado cuenta y empezar el proceso de indagación. Si no ha sido así, por de pronto la demanda de trabajo, no sé, desconocimiento, informar, creo, lo primero es a la revista. Mire que este artículo lo encontré en este y ya pues ahí ellos empiezan el proceso a ver y indagar quién fue el primero para llamar la atención. Ya no se bajan, ya no se quitan, sino que lo que se les pone es una marca de agua. Ahí ya está retractado, entonces ya queda manchado el nombre de ese investigador. Entonces, eso ya con eso, pues el currículum como investigador queda y en el piso completamente. Pero creo que proseguir así. Nos dice don Mario Sánchez, excelente la disertación y saludos. Doña Gabriela Pino nos dice, en esto de los derechos de autor, actualmente se está ampliando a los derechos comunitarios. Hay una experiencia que ha avanzado en el área de la soberanía de los pueblos indígenas. Es decir, un momentito que se me bajó ahí. Lo que tenemos que pensar cuando hacemos investigación con comunidades y sobre el saber de esas mismas comunidades, ¿verdad? Es un tratamiento diferente. Claro, qué buen paso para dar a ese proceso. Doña Daisy González dice, muchas gracias por su excelente exposición y por todo lo que ha aprendido para manejar, introducir a los estudiantes a escribir mejor. Wenner nos dice, es complejo el abordaje de los derechos de autor, porque para algunos científicos latinoamericanos consideran que esto puede ser una tendencia hacia la privatización del conocimiento. No sé si Nidia quisiera comentar algo sobre esto, porque es un tema muy interesante, ¿verdad? Donde alguna gente discute, tenemos muchas revistas de carácter abierto, pero estamos dándole derechos de autor y discuten sobre una dicotomía que tiende a esa privatización del conocimiento. Ahí hay un tema, el que sea una revista de acceso abierto no incurre de que no pasa por un proceso editorial, o sea, de evaluación de pares. Eso hay que dejarlo muy claro, que eso hace 10, 12 años decía una revista de acceso abierto era publicar por publicar, no, igual pasan por proceso de evaluación. La duplicidad de información no es lo ideal para no gastar recursos que ahora pues estamos un poco, digamos, ahorcados, pero creo que la información es buena conocerla, depende del área, de la perspectiva que se dé, porque así como doña Gabriela nos está diciendo, la parte de trabajar con comunidades, cómo se trabaja esa información, no es la misma que podemos abordar en una revista científica, entonces se tienen que abordar diferente, entonces un sociólogo lo aborda diferente a un economista, entonces sí, los extremos, como todo, considero. Doña Olga González dice, muchas gracias por su excelente exposición y sobre todo por lo que ha aprendido para manejar e introducir a mis estudiantes a escribir mejor. Don Wenner nos dice, el abordaje, es complejo el abordaje de los derechos de autor. Esto ya creo que ya lo habíamos visto, perdón, es que se me mueve ahí. Comentario de Don Wenner. Doña Olga dice, excelente el abordaje del tema, una charla muy provechosa y clara, muchas gracias. Don Wenner dice, excelente ponencia, maestra Nidia, la invitaré a compartir en uno de mis cursos de posgrado de mi país. Espero que sea posible. Van a compartir la publicación, sí, les vamos a pasar el link donde está la grabación. Doña Roxana dice, muchas gracias por tan excelente información que nos aporta Nidia, que siempre
la estemos viendo en otras presentaciones. Muchísimas gracias, Nidia, por estos aportes. Doña Gabriela Pino dice, respecto a los derechos de autor, lo importante es gestionarlos para proteger tanto a la persona que creó el conocimiento como a la sociedad que permitió crear ese conocimiento, donde las ganancias sea el menor motivo de realizar la publicación. Así el acceso abierto permite a la sociedad utilizar ese conocimiento y a la vez deme un momentito porque no me dejo. Los derechos de autor permiten el reconocimiento a las personas y a las instituciones proponentes. Muy buen comentario, doña Gabriela. La experiencia. Muchas gracias, doña Gabriela, y a todos los que han escrito en este chat. Ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Bueno, viene un comentario de doña Ana Gómez que dice, muchas gracias por esta magnífica ponencia y su organización. Si realizan una capacitación online sobre el tema, me apunto. Muy bien, doña Ana, muchas gracias. Bueno, y especialmente agradecerle a Nidia por este espacio que nos ha regalado en estas 2 semanas. Por llevar el tema a discusión. Creo que es muy, muy importante que empecemos a discutir sobre este tema. Estos espacios son sumamente sensibles para generar esos temas. Nidia, gracias. Realmente en el marco del tercer Congreso de Cambio Latino, de Cambio Climático, estamos sumamente agradecidas por el aporte que usted nos ha hecho y por la formación de capacidades profesionales en este campo que, como hemos visto, resultaron ser una necesidad en esta línea. Muy amable, Nidia, y tenemos por aquí a Bernal Morera diciendo agradecimiento a Nidia y a Liliana por este taller. Muchas gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de participar con ustedes en este día. Dice Liliana, otra Liliana, no soy yo, gracias a Liliana y a la profe Nidia, muy bueno el taller. Y don Mario, que dice, muchísimas gracias por este taller. Bueno, entonces, a todos los que han participado con nosotros, realmente estamos agradecidos de que nos hayan apoyado, que hayamos podido concluir con éxito hoy con 36 personas unidas. La semana pasada tuvimos más, hace 2 semanas tuvimos casi 100 visualizaciones, la última vez que lo vi en el video. Así que agradecerles enormemente y solicitarles también que una vez que tengamos el link lo compartan para que otras personas también puedan tomar estas ideas que Nidia nos ha compartido y que construyamos una sociedad científica, donde la ética sea la guía que nos lleva adelante. Muchísimas gracias a la Vicerrectoría de Extensión por este espacio, a Nidia Nova por este espacio y por su anuencia a colaborar con nosotros. Tengan un lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.